Buenas noches, profesora y compañeros. Les habla Mario Alejandro Correa y este corto video es para responder a la actividad 1 del curso de multimedia para la producción de material de aprendizaje. En este caso, utilicé la herramienta Emaze para desarrollar el video solicitado, el cual nos va a permitir responder las 4 preguntas generadoras para esta actividad de conocimiento. Entonces, arranquemos. Empecemos con el concepto de multimedia. La multimedia es la combinación de hardware y software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un entorno multisensorial de información. Pero, ¿de qué manera incide la multimedia en el contexto educativo? Nos hemos dado cuenta desde la década de los 80, la multimedia, de acuerdo a los autores, se volvió un elemento de discusión, de investigación, para analizar su pertinencia en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. ¿De qué manera evidenciamos el fruto de los avances tecnológicos? Uno es el software de desarrollo de las aplicaciones multimedia. Es decir, cada vez más vemos empresas, instituciones, docentes competentes en el diseño de recursos educativos digitales para la interactividad, para el logro del aprendizaje. También el hardware de desarrollo. Si bien es cierto, la tecnología cambia vertiginosamente, nos damos cuenta que las tecnologías emergentes cada vez son mucho más ergonómicas, de fácil acceso, móviles para los usuarios. Y los dispositivos y periféricos de multimedia, estos son aquellos que amplían el rango de usuarios, es decir, nos permiten estos dispositivos establecer un vínculo mucho más cercano con el recurso multimedia. Ahora bien, continuando en esta sustentación, debemos reconocer los componentes multimedia, de la multimedia, los cuales nos convocan los autores. Estos componentes multimediales que ustedes evidencian aquí, que son nodos, conexiones, red de ideas, itinerarios, la interfaz, el control de navegación, de manera conjunta permiten que la multimedia tenga unas características de hipermedia con el fin de adaptarse a entornos mucho más flexibles. Esto de acuerdo a Jonassen y a Ward. Muy bien, la hipermedia tiene unas cualidades y esas cualidades es la interactividad del usuario a través del control que él ejerce sobre los dispositivos. Uno es la interactividad y control del usuario, lo cual permite que el usuario tenga total dominio sobre el recurso multimedia, tanto así como un videojuego. Y el entorno constructivo es aquel que a través de un recurso multimedial pueda generar conocimiento a partir de su experiencia de aprendizaje. Estas estructuras de la hipermedia están divididas en dos: la hipermedia no estructurada y la hipermedia estructurada. De acuerdo a los autores, la hipermedia no estructurada es aquella que no tiene una cantidad suficiente de nodos o enlaces que me permiten tener una navegabilidad más a fondo. Por el contrario, la hipermedia estructurada es aquella que me permite una relación directa a través de diferentes nodos para ampliar un concepto como tal. Continuando entonces con nuestro concepto del día de hoy, vamos a hablar de los elementos de la discusión sobre la multimedia. Unos elementos fundamentales, de acuerdo a los autores, para tener en cuenta son los siguientes: es la multimedia interactivos, y hace referencia a todo aquel proceso en el cual la multimedia cobra importancia en sí por su gran capacidad de generar autonomía en el sujeto con el recurso. Ahora bien, dentro de las ventajas de la multimedia versus sus características didácticas, hay que comprender aquí que la multimedia y la didáctica tienen una relación inherente en la medida en que el docente reconozca las bondades de la multimedia, es decir, pueda establecer una ruta pedagógica que a partir del objeto, del desarrollo del software, el sujeto pueda lograr el aprendizaje significativo o un aprendizaje que le permita construcción del conocimiento. Es importante tener en cuenta la desorientación del usuario. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando no se establece un vínculo, digamos, planificado, una estructura planificada del recurso multimedia, puede generar una dispersión total en el usuario. Y por último, la interactividad, que es aquella que convoca a que todo el recurso multimedia esté cargado de imágenes, sonidos, audios, elementos totalmente atractivos para que los niños, los sujetos, puedan generar una experiencia totalmente distinta. Ahora bien, continuando aquí, y a manera de ejemplo, tomando la referencia desde los recursos didácticos de la multimedia, una recomendación que establecen los autores es que tengamos una adecuación frente al ritmo del aprendizaje, una secuenciación de la información, una ramificación de los programas, es decir, podamos asimismo establecer una estructura por niveles, una respuesta individualizada del usuario, asimismo una flexibilidad de utilización, una velocidad de respuesta, una efectividad de las formas de presentación, con imágenes reales para que encuentre un sentido con su contexto inmediato, y una excelente calidad de la representaciones gráficas, así como la atracción de la imagen animada. Muy bien. La segunda pregunta que convoca esta actividad es: ¿cuál es el estado del arte de la investigación sobre el diseño multimedia? Para eso tenemos entonces que hablar de la teoría de la carga cognitiva y de la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Aquí se fusionan dos grandes investigadores, como lo son Sweller y Meyer, los cuales presentan un interesante panorama conceptual para comprender y cómo mejorar el aprendizaje apoyado en estos medios electrónicos. En este orden de ideas, los principales exponentes de la teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva del aprendizaje fueron John Swiller, Fritz Pass, Jerome Van y Richard Meyer. Esta teoría de la carga cognitiva establece que la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga de recursos en un elemento multimedia también pueden entorpecer el proceso de aprendizaje. Es por eso que se debe establecer una planificación de manera consciente con el fin de que se permita establecer una estrategia pedagógica de manera pertinente.
Ahora bien, esta es la arquitectura propuesta por los autores, la arquitectura de carga cognitiva, la cual establecen que, que nuestra memoria tiene tres estructuras vitales: la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. La memoria sensorial es la que dura entre 1 y 3 segundos. La memoria de trabajo es la que dura entre 15 y 30 segundos, pero la cual debemos posibilitar, reforzar y animar a que nuestros estudiantes la usen, es la memoria de largo plazo. De hecho, hoy en día hay tendencias que hablan del aprendizaje a lo largo de la vida. ¿A partir de qué? De experiencias centradas en el aprendizaje del sujeto, centradas en el estudiante. Es decir, a partir de que el estudiante es constructor de su propio conocimiento, pues la multimedia puede jugar un papel fundamental en ambientes mediados por las TIC. De esta manera, entonces, debemos reconocer que, de acuerdo a los autores, existen tres tipos de carga cognitiva: la carga cognitiva intrínseca, la carga cognitiva extrínseca y la carga cognitiva relevante. La carga cognitiva intrínseca hace referencia a aquellos elementos donde el estudiante, por lo regular, o el sujeto, deberá tener en cuenta, digamos, deberá utilizar su memoria para una tarea específica. Como tal, la carga cognitiva intrínseca es aquella donde el aprendiz, si ve que la actividad es muy compleja, le va a parecer totalmente difícil, mientras que, por el contrario, una persona con gran experiencia, pues le parecerá muy fácil la actividad. La carga cognitiva extrínseca es aquella carga innecesaria que satura, contamina y afecta a la memoria. En pocas palabras, si estamos en un ambiente de estudio y hay ruido en el entorno, pues sencillamente esta carga cognitiva extrínseca nos va a afectar el buen desarrollo para el logro del aprendizaje. Pero la carga que debemos todo el tiempo lograr en nuestros estudiantes es la carga cognitiva relevante o germánica, que es aquella que permite que el aprendizaje digamos, tenga una carga total, que tenga una experiencia total. Esto quiere decir que tenga un proceso cognitivo adecuado a partir de esa experiencia de aprendizaje, que contribuye al aprendizaje como tal. Muy bien, en este recorrido por el concepto de la multimedia, debemos reconocer que, de acuerdo a los investigadores, han apelado a medir la carga cognitiva según unos sustentos teóricos, ¿sí? Como son la carga mental, el esfuerzo mental, el desempeño y los métodos de medición de la carga cognitiva. Es así como estos elementos anteriores se deberán tener en cuenta para generar unas implicaciones para el diseño de la interfaz al momento de proponer un recurso web o un diseño multimedia, que es un principio de problemas con solución libre, es decir, donde el estudiante puede generar múltiples soluciones a una situación. El principio de problemas resueltos es cuando, por ejemplo, una persona busca un video en YouTube o busca una experiencia de otro para resolver un problema. El principio de completar problemas es muy similar al anterior, de acuerdo a los autores. Sin embargo, aquí lo que se busca es que el sujeto también tenga un gran dominio frente a para resolver como tal de manera autónoma la situación. El principio de atención dividida hace referencia cuando se junta espacialmente la información gráfica y la escrita para reducir la carga cognitiva, es decir, quiere lograr una mayor comprensión del sujeto. El principio de redundancia es cuando propone evaluar las diferentes fuentes de información. El principio de imaginación pide que el aprendiz repase mentalmente los procedimientos o conceptos. El principio de interactividad es cuando tienen los recursos, tienen una gran carga de interactividad para lograr que la memoria pueda contener toda la información de una manera muy positiva. Y el principio por inversión o pericia es sencillamente cuando este tiene en cuenta el conocimiento previo y la experiencia del aprendiz. Bien. Con la próxima pregunta que establece la actividad, nos solicita que entonces hablemos de los principios de Meyer. Estos principios son unas recomendaciones basadas en su investigación para el diseño y desarrollo de sitios web o de elementos multimediales. En este caso, como lo son la coherencia, la señalización, la redundancia, la continuidad espacial, la continuidad temporal, la segmentación, el preentrenamiento, la modalidad, la multimedia, la personalización, la voz y la imagen. En este caso, para el autor, la imagen cobra gran sentido y gran importancia en la medida en que para el sujeto puede generar una gran atracción visual, así como una voz totalmente agradable, pues permite que el sujeto también sienta a gusto seguir interactuando con el recurso multimedial. Ahora bien, en la última pregunta se establece cómo se relacionan las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia en general. Pues hay que tener en cuenta entonces aquí tres tipos de prioridades de acuerdo a los autores. Una que responde al cumplimiento de los puntos de verificación, otra en cuanto a la eliminación de barreras de acceso a los documentos de la web y la otra a la accesibilidad global de los documentos web. De esta manera entonces es importante establecer una relación directa con las pautas de accesibilidad, lo cual permite entre ellas establecer una ruta metodológica para el diseño de sitios web que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, espero que hayan comprendido un poco más sobre el concepto de la multimedia. Los invito a releer nuevamente esta presentación y que sea de gran insumo para todos. Muchas gracias por la atención. Que estén muy bien. Les habló Mario Alejandro Correa.